Red Más Internacional. Bienvenidos, empieza aquí ahora Red Más Internacional. Es un placer saber que nos están acompañando para conocer lo que es noticia en el mundo en este segundo día de la semana y comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, considera revocar la nacionalidad por nacimiento, es decir, quitar la ciudadanía automática para los hijos de indocumentados. Solo la ley dirá si puede hacerlo. Así respondió Donald Trump cuando le preguntaron al respecto. Con una orden ejecutiva. El mandatario aseguró que puede emitir una orden ejecutiva para implementar la medida, aunque legalmente no es claro si puede cambiar la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1868, que da derecho a un recién nacido a ser reconocido como ciudadano de Estados Unidos si nace en suelo estadounidense. Siempre me dijeron que necesitabas una enmienda constitucional y adivina qué, no. Número 1, no necesitas eso. Trump busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés de personas indocumentadas y una semana antes de las elecciones de medio término asegura que sí se puede. Bueno, definitivamente puedes hacerlo con una ley del Congreso, pero ahora dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva. Ahora esto es ridículo. Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé y ya el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos durante 85 años con todos los beneficios. Es ridículo y tiene que terminar. Una iniciativa que ya está en polémica. Sus detractores aseguran que el presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva y que la garantía de ciudadanía es clara en la enmienda 14 de la Constitución. Bueno, nueva polémica allí en Estados Unidos por cuenta de esta iniciativa de Donald Trump. Y mientras se acerca la primera caravana de migrantes a Estados Unidos en medio de las medidas que tiene preparada la administración Trump, también se realizaron simulacros en la frontera. Así se preparan los cuerpos de seguridad de Estados Unidos para recibir a la primera caravana de migrantes. Con todas las medidas, equipados con cascos, escudos y chalecos, llegaron al puente internacional Paso del Norte. Un gobierno y el pueblo nos están aterrorizando. Yo le pido a México y a Estados Unidos que por favor tomen conciencia del daño que nos están haciendo psicológicamente. Hay niños. Así estaban los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para el simulacro de un operativo con el fin de impedir el ingreso de miles de migrantes que buscan pasar por la frontera. Que me perdonen porque supieron su país, pero ellos no conocen la necesidad de cada quien. Y uno lo hace por necesidad. Los ejercicios se hicieron por más de 45 minutos en el puente fronterizo en la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez en México, después de que el Pentágono anunciara un despliegue adicional de más de 5,000 efectivos, más presencia militar en la frontera, donde 2,100 efectivos de la Guardia Nacional trabajan desde abril de este año para dar asistencia logística. Y sí, así es, siguen avanzando las caravanas hacia los Estados Unidos y la situación sigue también siendo muy complicada para los más de 10,000 centroamericanos que esperan llegar a los Estados Unidos. Donald Trump aseguró que busca construir ciudades carpa para que los migrantes esperen mientras se devuelven al no recibir asilo. Donald Trump aseguró que además de los militares desplegados en la frontera para recibir a los migrantes centroamericanos, dijo también que quiere construir ciudades de carpas para detener a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Vamos a construir ciudades de carpas, vamos a poner carpas por todos lados. No vamos a construir estructuras, gastar cientos de millones de dólares. Vamos a tener carpas, van a ser muy bonitas y van a tener que esperar. Y si no reciben asilo, se van a ir. Pese a que en repetidas oportunidades y a través de diferentes vías, el mandatario ha pedido a las caravanas que den marcha atrás y que soliciten asilo por la vía legal, como aseguró que hace la mayoría. También recordó que la gran mayoría de solicitudes de asilo de centroamericanos son rechazadas por Estados Unidos. El motivo de que yo me voy es por mis hijos, más que todo por mis hijos, para que ellos estudien, tengan un mejor estudio, una mejor forma de vivir y apartarlos de tanta violencia. Sí, es peor que se queden porque luego te quedan con alguien que tal vez no te lo va a cuidar bien. Y para mí es mejor arriesgarme junto con ellos, a venirme junto con ellos juntos
y no dejarlos atrás. Porque los niños se cansan y hay madres embarazadas también, entonces evitan que se enfermen los niños. Muchos vienen con fiebre, ¿no? Están teniendo cuadros broncorrespiratorios agudos, pero el censo en general estamos hablando de más o menos 2,000 niños los que van en esta caravana. 500 son muy pequeños. No nada más es el tema del transporte, sino más bien el llamado a la dimensión de la crisis que estamos enfrentando, ¿sí? Porque es muy importante que esté previendo el Estado mexicano cuál va a ser el modelo de atención a esta población, pero especialmente esta población de niñas, niños y adolescentes que están migrando. 17 días cumple la primera caravana, la segunda un poco más de una semana y la tercera varios días, firmes en su convicción de llegar a Estados Unidos, mientras el gobierno de la nación americana sigue también firme, pero en bloquear su paso. Y Donald Trump viajó a Pittsburgh para ofrecer sus condolencias personalmente a la comunidad judía después de la masacre del pasado sábado en la sinagoga que dejó 11 personas muertas. Acompañado de su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, el mandatario llegó en medio de manifestaciones. Cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la sinagoga Árbol de la Vida, el escenario del peor ataque antisemita registrado en los Estados Unidos. Querían expresarle al mandatario que no era bienvenido, pues consideran que sus políticas han suscitado hechos de violencia y de odio, como los registrados el pasado sábado. Los manifestantes aseguran que Trump no será bienvenido hasta que rechace por completo el supremacismo blanco. Los vientos a más de 180 kilómetros por hora, las fuertes y atípicas nevadas en algunas partes del país y las inundaciones tienen a gran parte de Italia en alerta roja. El 75% del suelo de Venecia está bañado en agua y los múltiples desastres naturales ya dejan 12 muertos y centenares de heridos. De un fuerte verano que duró hasta finales de septiembre con temperaturas por encima de los 30 grados Celsius a una ola invernal sin precedentes en la península itálica. En Venecia, la ciudad de los canales, la marea subió más de 1,5 metros por encima del nivel del mar, lo que causó graves inundaciones. Y es que el 75% del suelo está bañado en agua, lo que ha obligado a las autoridades locales a suspender el servicio de transporte marítimo. La famosa Plaza San Marco, quizás la más visitada por los turistas en la ciudad de las góndolas, está completamente inundada y los transeúntes deben caminar, casi nadar, para llegar a sus destinos. Pero en Roma, las cosas no pintan mejor. El imponente coliseo romano en el que gladiadores y bestias salvajes se dieron cita una y otra vez para demostrar su grandeza, también sufre las consecuencias de un prematuro invierno que llegó sin previo aviso a la capital italiana. Esto producto de una Italia tropicalizada en otoño con altas temperaturas que ha generado calentamiento en mares, lo que causa choques entre áreas frías y calientes. El viento también ha hecho de las suyas. Los árboles italianos no soportaron las fuertes corrientes a más de 180 kilómetros por hora y cerca de 300 se vinieron abajo causando graves destrozos en casas, carros, barcos y carreteras. 6 son las regiones de Italia que el Servicio Meteorológico Local ha declarado en alerta roja, en su mayoría en el norte del país, y otras 2 regiones fueron catalogadas en alerta naranja. En las últimas 48 horas se han realizado más de 7.000 operaciones de rescate ejecutadas por cerca de 5.800 bomberos y las autoridades han ordenado el cierre de la mayoría de colegios como medida de precaución en las regiones en peligro de catástrofe. Las batallas entre gladiadores y leones para el goce de los emperadores romanos quedaron en el pasado. Hoy los italianos, personificando a los luchadores, batallan contra una bestia peligrosa llamada naturaleza, que con su furioso paso por Italia ya deja víctimas mortales y centenares de heridos. La inclemencia de la naturaleza se registra también en Asia, al menos 10.000 evacuados en Filipinas por cuenta del tifón Yutu. Así lo confirmó el Centro Nacional de Reducción de Desastres. Las personas permanecen resguardadas en 31 centros de evacuación. Yutu, bautizado localmente como Rosita, se ha debilitado en su trayecto hacia el mar de China Meridional. Meteorólogos prevén que el tifón salga de territorio filipino en las próximas horas.
Y los organismos de socorro y rescate siguen trabajando incansablemente en la búsqueda de las 189 personas a bordo del vuelo JT-610 en Indonesia. Pese a que no creen que haya sobrevivientes, los familiares de los pasajeros aún guardan la esperanza de encontrarlos con vida. Más de 36 horas sin parar han trabajado los socorristas, quienes por tierra, mar y aire buscan incansablemente los restos del avión de la aerolínea Lion Air que se accidentó en el mar Java con 189 personas a bordo. El día de ayer, los grupos de búsqueda encontraron en el mar centenares de pertenencias de los pasajeros y hoy, aunque sin vida, pudieron rescatar partes de cuerpos de quienes viajaban en el avión. A la 1 de la tarde había 24 bolsas con partes de cuerpos. Visité el hospital y lo vi con mis propios ojos. Luego en la tarde llegaron 2 bolsas más. Luego un barco llegó con otras 8 bolsas. Así que 24 más 2 más 8 son 34 bolsas. 34 bolsas con partes de cuerpo que aún no han podido ser identificadas por las autoridades. No podemos confirmar la identidad de las víctimas por la condición de los cuerpos. De acuerdo con el reporte de la mañana, las bolsas que recibimos solo contenían partes de cuerpo. Aunque encontramos características físicas, no podemos identificarlos porque algunos de ellos tienen características similares de acuerdo con los datos suministrados por los familiares. Es por esto que aunque las autoridades y organismos de búsqueda y rescate no creen que haya sobrevivientes tras el accidente, los familiares de las posibles víctimas aún guardan la esperanza de encontrarlos con vida. Mi hermano Bambam Rosali Usman. Su nombre está en el manifiesto del vuelo JT-610 de Lion Air, pero aún guardamos la esperanza de un milagro, de que él esté bien y saludable, quizás varado en alguna parte. Las autoridades anunciaron que ampliaron la búsqueda 10 millas náuticas de acuerdo a los cálculos realizados para lograr encontrar la caja negra y saber las causas del accidente. Seguimos buscando especialmente la parte principal del avión. Generalmente la caja negra no está lejos de la parte principal. Excepto la búsqueda por agua, los organismos de socorro siguen trabajando sin parar para rescatar lo antes posible los cuerpos de las víctimas y, por qué no, a algún sobreviviente. Nos vamos a pausa. Al volver hablamos de la confirmación de la Cancillería de la fecha de la visita de Donald Trump a Colombia. Esto y más en minutos. Ya regresamos. Buenas noches. Laude José Fernández Arroyo fue capturado por la Fiscalía por ser supuestamente integrante de la red de chuzadas en la que también está vinculado el exgeneral en retiro Humberto Guatibonza. Supuestamente Arroyo, quien es exdirector de inteligencia del DAS, sería la persona que habría gestado las interceptaciones ilegales al sindicato de Avianca. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias. Ya estamos de regreso, miramos ahora hacia América Latina. En una entrevista con medios locales, el recién electo presidente de Brasil descartó la intervención militar en Venezuela, aunque según Bolsonaro el tema sigue estando en primera línea de sus preocupaciones. La vía del diálogo será la que se utilice durante su mandato. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó la posibilidad de la participación del país suramericano en una eventual intervención militar en Venezuela. Evento cívico-militar. A través de una entrevista en un medio local, Bolsonaro insistió en que su país buscará la vía pacífica para solucionar los problemas con Venezuela. Sin embargo, reconoció que la crisis en ese país fue uno de los principales temas que se trataron en las llamadas que recibió de parte de los líderes de gobierno para felicitarlo por su victoria contra el candidato de izquierda Fernando Haddad. Mesmo siendo condenados. Estas declaraciones se dan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que acordó trabajar estrechamente en temas comerciales y militares con el nuevo presidente del país carioca. A pesar de esta declaración, durante su campaña, Bolsonaro criticó fuertemente al gobierno venezolano, al que siempre ha calificado como dictadura. Se acerca el plazo límite para que los venezolanos puedan adquirir la tarjeta de residencia en Perú. Miles de personas esperan su turno en la frontera para obtener el documento. Al menos 6.000 venezolanos se mantienen apostados en la frontera norte del Perú esperando pacientemente para poder entrar al país. Sin embargo, las filas son interminables y poco a poco se acerca la hora límite para que los venezolanos puedan adquirir su residencia. Primera vez que vengo voy a llevar a mis nietos. Voy a llevar a mi nieto para que vean a su papá. ¿Y se queda en el Perú? Posiblemente, porque yo tengo pasaporte. O sea, la misión mía más que todo es llevarle a mis nietos
mis hijos. Y es que Perú fue uno de los primeros países que tendió una mano amiga a los migrantes venezolanos ofreciendo tarjetas especiales de residencia. Sin embargo, pronto la situación se salió de las manos. Tan solo este año la población de venezolanos aumentó en al menos 500.000 de personas y los que están llegando ahora deben armarse de paciencia esperando un milagro. Todavía no pueden sellar, ¿qué pasó? Estamos esperando eso. ¿Cuándo salieron de Venezuela? El martes. El martes. ¿Han venido en bus? ¿Ah? ¿Han venido en bus? Sí. ¿Esperaban que esto sea un caos? No me lo imaginé que hubiera sido así en realidad. O sea, sí colita, pero no así de esa manera. Los números que a diario se incrementan obligaron al gobierno a cerrar la brecha, primero exigiendo pasaporte y pidiendo mayores requisitos para que los venezolanos puedan hacerse con una tarjeta que les permitiría vivir, trabajar y estudiar en Perú. El plazo para obtener el tan anhelado documento para todos aquellos que llegaron hasta el paso fronterizo a pie o en bus atravesando Colombia se cierra este miércoles. Sin embargo, se espera que el próximo jueves arriben a este punto por lo menos 4.000 personas más. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las instituciones peruanas por las precarias condiciones en que llegan los viajeros, sin comida, con largas jornadas de espera para obtener los documentos y con niños y ancianos a bordo. Como ya lo anunciábamos, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo confirmó la fecha oficial de la visita a Colombia del presidente estadounidense Donald Trump. Según anticipó, se están adelantando todos los protocolos para este encuentro que se dará en Bogotá. La fecha está definida, es el 2 de diciembre y estamos en el proceso de definición de la agenda, pero la visita puede confirmarse y será el día que le señalo. Y nos vamos un poco más lejos. China legaliza el comercio de productos a base de tigre o rinoceronte. Y es que en este país usan el hueso de tigre y cuerno de rinoceronte para molerlos y emplearlos en su medicina tradicional. La medida preocupa porque puede aumentar el tráfico de estas especies. China anunció la reanudación de forma limitada del comercio de productos procedentes del tigre y del rinoceronte. Una circular firmada por el primer ministro asegura que productos como el hueso de tigre o el cuerno de rinoceronte podrán autorizarse en determinadas circunstancias particulares. Entre estas, Pekín cita la investigación científica, la venta de obras de arte y la investigación de tratamientos médicos. La decisión provocó airadas reacciones de activistas en defensa de los animales, quienes temen un aumento del tráfico de esas especies que están en peligro. El hueso de tigre y el cuerno de rinoceronte molidos son muy codiciados en la medicina tradicional china, aunque sus virtudes causan controversia. Para acceder a estos productos se requerirá un permiso especial y solo los médicos de hospitales reconocidos por la Administración Nacional de Medicina Tradicional China podrán utilizarlos. La liberación sustituye a una prohibición total dictada en 1993. Durante este tiempo, el mercado negro sustituyó al mercado legal y muchos productos prohibidos entran en China por Vietnam, según movimientos ecologistas. Y mientras China anuncia estas medidas, miren ustedes, un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza revela un panorama gris para la diversidad de la Tierra, pues en menos de 50 años la población de animales del planeta se ha reducido en un 60%. La presión del ser humano provocó la pérdida del 60% de animales salvajes en el planeta entre 1970 y 2014. Según el 12º informe anual del Fondo Mundial para la Naturaleza publicado el martes, el declive de la fauna afecta a todo el planeta. La zona Caribe, América del Sur, muestra un balance calificado como aterrador de pérdida del 89% en 44 años. América del Norte y Groenlandia reportan menores efectos, con una fauna en menos 23%. La amplia zona de Europa, norte de África y Medio Oriente presentan menos 31%. La primera explicación sería la pérdida de los hábitats debido a la agricultura intensiva, la extracción minera o la urbanización, que llevan a la deforestación, el agotamiento o la artificialización de los suelos. A nivel mundial, solo el 25% de los suelos quedan exentos de la huella del ser humano. A esto se añade la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación, las especies invasoras, las enfermedades o el cambio climático. Cada año se mueve el Día del Rebasamiento, un indicador de tiempo en el que el mundo ha consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. En 2018 fue el 1 de agosto. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que el futuro de las
especies no parece captar la suficiente atención de los dirigentes, para el que es necesario crear un amplio movimiento como el que se hizo por el clima. También enfatizó que no puede haber un futuro sano y próspero para los hombres en un planeta con el clima desestabilizado, y que preservar la naturaleza no es solo proteger a los tigres, pandas o ballenas que apreciamos. Con la colaboración de la Sociedad Zoológica de Londres, el análisis se basó en el seguimiento de 16.700 poblaciones, unas 4.000 especies de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios. Llamado importante a cuidar el planeta, a cuidar nuestra casa. Y siguen los ejercicios militares que los países de la OTAN llevan realizando en territorio noruego desde hace más de una semana. Los 31 ejércitos participantes han practicado con aeronaves, buques y tanques de guerra, así como con francotiradores y paracaidistas. Más de una semana llevan concentrados en el este de Noruega militares de los 29 países miembros de la OTAN, más tropas de Suecia y Finlandia como países invitados. Los soldados capacitados para la guerra y quienes se entrenan en territorio nórdico para proteger y salvar la soberanía de una nación comparten sus conocimientos y experiencias para enriquecer sus destrezas. Debemos ser rústicos. ¿Por qué? Porque podemos participar en operaciones con temperaturas extremas o temperaturas que van más allá de los 60 grados Celsius. Debemos tener resistencia porque cargamos mucho peso. Nuestras maletas pesan entre 60 y 70 kilos con nuestras armas. Estos ejercicios iniciaron luego de que Rusia haya ejecutado una serie de ejercicios militares con naciones amigas, entre ellas China y Egipto. La OTAN ve con preocupación el no cumplimiento por parte del Kremlin del Tratado Nuclear de Fuerzas Intermedias firmado en 1987. No queremos una nueva guerra fría, no queremos una nueva carrera armamentista, así que debemos trabajar en mejorar las relaciones con Rusia. Inclusive sin mejorar en la relación con Rusia, debemos manejar las dificultades con Rusia, es decir, más presencia militar, más ejércitos, mayor tensión. Debemos estar seguros de poder prevenir incidentes, accidentes, malentendidos. Se espera que los ejércitos aliados sigan trabajando en los ejercicios militares hasta el próximo 8 de noviembre, fecha en la que las maniobras darán por terminado. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que sus tropas están preparadas para una nueva intervención en territorio sirio. El objetivo es atacar una vez más a los kurdos, enemigos del gobierno turco. No solo lo dejaremos aquí, sino que también destruiremos la estructura del terror de los kurdos al este del río Éufrates. Hemos hecho nuestros planes y terminado nuestros preparativos con respecto a este asunto. De hecho, en los últimos días iniciamos una intervención real contra la organización terrorista. Pronto nos enfrentaremos a la organización terrorista con operaciones más completas y efectivas. Un enfermero alemán aceptó los cargos de asesinato a muchos de sus pacientes. En 2015 ya había sido condenado a 15 años de prisión por haber aplicado la inyección letal a 12 de sus pacientes y en junio de este año se descubrieron las atrocidades que cometió con otros 97. Nils Hogel es el protagonista de esta historia de terror. Un enfermero que a su supuesto cuidado asesinó a cerca de 100 pacientes. Nils Hogel está acusado por 100 asesinatos. Se cree que él abusó de su posición profesional administrando medicamentos a pacientes sin prescripción médica con la intención de provocar una reanimación necesaria. Su meta, según el fiscal de Estado, era medir sus habilidades profesionales bajo estas situaciones. En el 2015, Hogel fue sentenciado a 15 años de prisión por declararse culpable de 2 asesinatos al haberle suministrado una inyección letal. Y aunque la justicia alemana y el mismo criminal creían que la historia de terror acabaría ahí, los investigadores hallaron 97 muertes más en manos del enfermero. Por muchos años mi cliente creyó que la muerte había sido natural. Ahora estamos viendo que la causa fue probablemente asesinato. Estamos contando con que el acusado admita sus crímenes. Esto claramente es perturbador y tenemos que ver cómo sobrellevarlo. Los familiares de las víctimas piden a las autoridades un castigo justo para Hogel. Lo que es importante para mí es saber qué pasó y que este hombre reciba un castigo justo, si es que es posible. Y cuando el juicio haya terminado, queremos poner todo esto atrás y encontrar un cierre. El acusado ya admitió los cargos y espera por una condena que se suma a los 15 años de prisión que está pagando desde 2015. Nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos en Red Más Internacional. Buenas noches.
La piloto colombiana Tatiana Calderón hizo historia. Se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conducir un auto de Fórmula 1 y lo hizo hoy en la Ciudad de México. El desarrollo de esta información la podremos ver en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Miren esto, a propósito del Día de las Brujas, que ya se acerca, la NASA publicó las imágenes del llamado asteroide de Halloween. Según la NASA, en realidad no es un asteroide, sino un cometa extinto. Lo particular es que pasa para estas fechas y además tiene la apariencia de una calavera. La última vez que este visitante del espacio estuvo por el vecindario fue en 2015. Por ahora, los observatorios de todo el mundo aprovechan para estudiar su composición y su trayectoria. Y a esta hora repasamos el hecho internacional del día. Tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien considera revocar la nacionalidad por nacimiento, es decir, quitar la ciudadanía automática para los hijos de indocumentados. Solo la ley dirá si puede hacerlo o no. Así respondió Donald Trump cuando le preguntaron al respecto. Con una orden ejecutiva. El mandatario aseguró que puede emitir una orden ejecutiva para implementar la medida, aunque legalmente no es claro si puede cambiar la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1868, que da derecho a un recién nacido a ser reconocido como ciudadano de Estados Unidos si nace en suelo estadounidense. Siempre me dijeron que necesitabas una enmienda constitucional y adivina qué, no. Número 1, no necesitas eso. Trump busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés de personas indocumentadas y una semana antes de las elecciones de medio término asegura que sí se puede. Bueno, definitivamente puedes hacerlo con una ley del Congreso, pero ahora dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva. Ahora esto es ridículo. Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé y ya el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos durante 85 años con todos los beneficios. Es ridículo y tiene que terminar. Una iniciativa que ya está en polémica. Sus detractores aseguran que el presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva y que la garantía de ciudadanía es clara en la enmienda 14 de la Constitución. Mientras se acerca la primera caravana de migrantes a Estados Unidos, en medio de las medidas que tiene preparadas la administración Trump, también se realizaron simulacros en la frontera. Así se preparan los cuerpos de seguridad de Estados Unidos para recibir a la primera caravana de migrantes. Con todas las medidas, equipados con cascos, escudos y chalecos, llegaron al puente internacional Paso del Norte. Un gobierno y el pueblo nos están aterrorizando. Yo le pido a México y a Estados Unidos que por favor tomen conciencia del daño que nos están haciendo psicológicamente. Hay niños. Así estaban los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para el simulacro de un operativo con el fin de impedir el ingreso de miles de migrantes que buscan pasar por la frontera. Que me perdonen porque supieron su país, pero ellos no conocen la necesidad de cada quien. Y uno lo hace por necesidad. Los ejercicios se hicieron por más de 45 minutos en el puente fronterizo en la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez en México, después de que el Pentágono anunciara un despliegue adicional de más de 5,000 efectivos, más presencia militar en la frontera, donde 2,100 efectivos de la Guardia Nacional trabajan desde abril de este año para dar asistencia logística. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.